Un saludo para todos, soy Kun Lao y hoy vengo a hablarles un poco del sistema eléctrico de las motocicletas. Esta es una sesión más de mecánica de motocicletas. Es una primera parte sobre electricidad. Primero les voy a contar cómo se puede generar corriente eléctrica de una forma distinta a la que ya nos han explicado, que es con un imán en movimiento y un embobinado de cobre. Bueno, otra manera de crear electricidad es entonces por medio de una celda electrolítica o una celda de Daniel, como la que estamos viendo en la imagen. En esta celda vamos a encontrar una varilla de zinc, la cual es llamada un ánodo, es el polo negativo, otra varilla que es de cobre, que es llamada el cátodo positivo, y podemos ver cómo están conectados por un filamento o por un cable, cualquiera, un cable eléctrico, un conductor, a través del cual van a fluir los electrones. Ellos tienen carga negativa, por eso se mueven desde el extremo negativo, ánodo, hasta el extremo positivo, cátodo. Ambos, ánodo y cátodo, están sumergidos en unas soluciones, pueden contener ácido o pueden contener otras disoluciones en agua, y un puente salino que une estas dos soluciones para poder cerrar el circuito y permitir que haya un continuo flujo de electrones en este sistema, ¿cierto? Podemos ver en el lado izquierdo entonces cómo la disolución del sulfato de zinc me deja unos electrones libres, y estos electrones son conducidos a través de la varilla y a través del cable, pasan por un voltímetro simplemente para poder medir cuánto voltaje se está generando en esta disolución y en esta reacción química. Como les dije ya, esto es llamado una celda de Daniel. En esta celda de Daniel los electrones regresan al lado del cátodo y se unen con el cobre iónico. En este caso es un cobre positivo, recibe los electrones y se convierte en cobre metálico. En este lado se ve como el cobre se sigue adhiriendo, mientras que en el lado izquierdo se ve como el zinc antes se va consumiendo, se va disminuyendo. Digamos que esta es la manera básica del funcionamiento de una batería como la que encontramos en los automóviles o en las motocicletas. Es una forma sencilla de obtener electricidad. Bueno, ¿cuál es el calibre normalmente utilizado en las instalaciones eléctricas? Bueno, de estos calibres realmente son muy variados. En las motocicletas podemos encontrar todo tipo de calibres dependiendo de la aplicación que tengamos y del dispositivo que tengamos conectados. Cabe aclarar que siempre el cableado más grueso que existe es el que está conectado directamente a la batería, ya que es por donde mayor cantidad de energía va a pasar. Siempre el cable positivo de la batería puede ser de un calibre número 6 aproximadamente, ya que es un cable bastante grueso. Hay que aclarar que los cables, cuanto más pequeño es el número, más grande es el calibre de este cable, más grueso va a ser, más diámetro va a tener, más área específica a través del cual pasar electrones. Tenemos dos formas de determinar este diámetro. Tenemos la AWG y el SWG. Estas son las siglas para American Wire Gauge y para Standard Wire Gauge. Estos simplemente determinan el grosor del cable, y hay una serie de amperajes máximos determinados para este cableado. Normalmente en la motocicleta un cableado estándar como el de la iluminación pueden utilizar cables que sean de alrededor del diámetro de número 14, de calibre 14 o calibre 12, como podemos ver en esta tabla. Esta realmente es para un automóvil, aunque hay mucho de parecido con la motocicleta. Podemos ver un headlight circuit, por ejemplo, que es el circuito de las luces principales, utiliza un calibre 14. Las señales de giro, las luces de giro, utilizan un calibre número 16, pero no es lo normal, pues tanto en automóviles como en motocicletas. La diferencia realmente no es mucha. Bueno, ¿para qué sirven las leyes de Ohm y de Watt? Estas dos leyes sencillamente nos permiten relacionar tres cantidades. En el caso específico de la ley de Ohm, podemos relacionar el voltaje, el amperaje y la resistencia. Entonces, si tenemos dos de estas cantidades, podríamos encontrar la tercera. En la ley de Watt vamos a relacionar lo que es vatiaje, amperaje y voltaje eléctrico. Igual que en la ley de Ohm, simplemente podemos encontrar una de estas tres cantidades si conocemos las otras dos. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos de medición que se utilizan en las reparaciones eléctricas? Realmente los instrumentos de medición utilizados es básicamente el tester. Yo creo que es el único que podríamos usar. De pronto necesitaríamos un pie de rey para medir precisamente el calibre del cableado, pero realmente con un tester un tanto complejo, que tenga buenas escalas de medición y distintas formas de medir, podría sernos bastante útil en las reparaciones eléctricas. Este que tengo yo en la mano, por ejemplo, tiene para medir corriente directa
corriente alterna también. Tenemos para medir faradaje, resistencia, continuidad, frecuencias y amperaje o intensidad de corriente eléctrica. Realmente es un tester un tanto completo para las reparaciones eléctricas que uno pueda necesitar, pero es bastante necesario tener todo este rango de mediciones. Bueno, ¿por qué se utilizan diferentes colores en las instalaciones eléctricas? La razón es muy sencilla, para no confundirnos. Cuanto más variedad de colores tenemos en un ramal eléctrico, pues más independientes van a ser los circuitos y no nos vamos a confundir. Sabemos que cada color es específicamente para cada circuito, eso de acuerdo al fabricante y al manual de servicio de cada motocicleta. Por eso es tan importante conocer los diagramas eléctricos. Sin embargo, hay unos estándares. Si tenemos varios colores de cable, generalmente si tenemos un cable negro, este cable va a ser una conexión a tierra o un negativo, como lo llamaríamos también. Entonces también podemos hablar de una serie de estándares en los colores del cableado, aunque no siempre es bueno confiarse de estos colores o de estas normas generales. Es mejor remitirse siempre al manual de servicio. Bueno, ¿qué es un material aislante y para qué se utiliza en la electricidad? Un material aislante es un material que tenga un índice de resistencia de resistencia de 10 a la 9 hasta 10 a la 20 ohms por centímetro. Hay que medir la resistencia considerando solo 1 centímetro del material, ya que cuanto más largo es el material, mayor va a ser la resistencia. Entonces establecemos un estándar de 1 centímetro. Un material aislante si tiene una resistencia entre 10 a la 9 y 10 a la 20, estamos hablando de alrededor de un número como 1000 millones, y 10 a la 20 sería unos 100 trillones de ohms en un solo centímetro. Esto se considera un material aislante, como por ejemplo la cerámica. Si observamos una bujía, por ejemplo, la parte cerámica de la bujía es un tipo de material aislante y este evita que salten arcos fotovoltaicos entre un polo de la bujía y el otro, ya que los dos pasan muy cercano en su construcción. La idea es que no se forme el arco fotovoltaico antes de que llegue al electrodo, sino que el arco fotovoltaico se forme en el electrodo para poder garantizar que va a haber una ignición de la mezcla de combustible dentro del motor. Los materiales aislantes tienen aplicaciones en la electricidad siempre similares: evitar que hayan cortocircuitos o evitar que haya conductividad anticipada, conductividad de electricidad en lugares donde no los necesitamos realmente. Bueno, ¿cuál es el material con que están construidos los cables eléctricos? Por lo general están construidos con cobre, es el material más comúnmente usado para la construcción de cables. Hoy por hoy el cobre está bastante costoso y un poco difícil de conseguir, por lo cual hay veces se baja un poco la calidad de este y se hacen aleaciones con otros materiales como el latón o metales similares. Entonces el cobre no es siempre 100% puro. Realmente, si quisiéramos tener un máximo de conductividad, pues lo ideal sería utilizar metales como el oro o la plata, los cuales tienen una conductividad eléctrica mucho mayor, pero pues por obvias razones no los podemos usar, son bastante costosos. Digamos que el cobre está en un punto intermedio, aunque sigue siendo muy costoso, no es tanto como el oro o la plata y puede ser utilizado como material conductor en el cableado eléctrico. Esto es todo por hoy, compañeros. Muchas gracias por observar, espero les haya gustado el video y nos vemos en una próxima entrega. Feliz día.